Los neandertales vagaron por el planeta durante más tiempo que el hombre moderno. Los neandertales fueron unos supervivientes excepcionales, pero de repente desaparecieron. Durante siglos, nadie pudo explicar por qué desaparecieron los neandertales. Eran fuertes, inteligentes y estaban adaptados para sobrevivir a la era glacial. Pero hace 40.000 años desaparecieron sin dejar rastro. Los arqueólogos exploraron sus cuevas y estudiaron sus huesos, pero nunca encontraron la respuesta. Hallazgos arqueológicos recientes en Inglaterra y Francia han ayudado a los investigadores a descubrir más sobre estos primeros habitantes de Eurasia. Luego, la tecnología del ADN reveló lo que la Tierra había estado ocultando, y la verdad cambió por completo todo lo que creíamos saber sobre su extinción. La extinción más silenciosa. Durante más de 300.000 años, los neandertales prosperaron en Europa y Asia Occidental. Cazaban mamuts y bisontes, construían refugios con piedra y pieles de animales y soportaban temperaturas que congelarían a la mayoría de los humanos de hoy. Las evidencias sugieren que cuidaban a los enfermos y ancianos. Su especie perduró mucho más que la nuestra, adaptándose a innumerables edades de hielo y desastres naturales. Luego, hace unos 40.000 años desaparecieron. Huellas de su vida permanecen en diversos continentes, pero cada descubrimiento termina de la misma manera en silencio. Desde España hasta Siberia. Los arqueólogos han encontrado restos de su vida cotidiana, fogatas llenas de ceniza, hojas de piedra talladas con esmero y huellas de niños endurecidas en barro antiguo. En algunas cuevas encontraron cuerpos enterrados en tumbas poco profundas y cubiertos de pigmento, evidencia de que los neandertales podrían haber comprendido la muerte y la memoria. Estos hallazgos revelaron que no se trataba de seres primitivos escondidos en cuevas, sino de personas con características humanas dotadas de emociones e inteligencia. Sin embargo, cada yacimiento cuenta la misma historia. Los fuegos se apagaron, las herramientas fueron abandonadas y los habitantes desaparecieron. Este enigma ha desconcertado a generaciones de investigadores. Según varios informes, los primeros arqueólogos calificaron la búsqueda como una cacería de fantasmas. Veían a los neandertales como una versión desaparecida de nosotros mismos. Personas que compartían casi todo con nosotros, desde el tamaño del cerebro hasta la estructura de las manos, pero que de alguna manera no lograron sobrevivir a la recta final de la prehistoria. Lo sentían como algo personal, como si la humanidad hubiera perdido una rama de su propio árbol genealógico y no pudiera explicar cómo ni por qué. Incluso hoy en día, algunos investigadores describen un silencio inquietante al entrar en una cueva neandertal, como si sus habitantes hubieran salido sin más y nunca hubieran regresado. A medida que se ampliaban las excavaciones, se repetía el mismo patrón extraño. Los asentamientos en Europa, Oriente Medio y Asia Central terminaron abruptamente. No hubo un único desastre, ni señales de guerra o muerte masiva. En cambio, su presencia se desvaneció gradualmente de los registros. Los arqueólogos comenzaron a llamarla la extinción más silenciosa de la Tierra. El misterio pronto trascendió los huesos y los artefactos. Se convirtió en una cuestión más profunda sobre la propia resistencia. ¿Cómo pudo una especie tan fuerte y adaptable desaparecer por completo? Las evidencias encontradas en el suelo no explicaban la causa. Sin respuestas claras, los científicos tuvieron que recurrir al razonamiento y a las conjeturas. Comenzaron a formular teorías basadas en los pocos rastros que tenían, tratando de dar sentido al silencio que habían dejado los huesos. Teorías que mentían. Cuando a mediados del siglo XIX, se desenterraron los primeros huesos de Neandertal, sumieron al mundo científico en el caos. Los cráneos parecían humanos, pero eran más pesados. Las extremidades eran más cortas y los huesos más gruesos.
Algunos eruditos los tildaron de salvajes brutales, mientras que otros los vieron como evidencia de una raza olvidada y extinta. Sin tecnología para analizar sus hallazgos, la gente hizo lo que suele hacer ante lo desconocido: conjeturar. Todos los campos, desde la ciencia hasta la religión, intentaron llenar el silencio dejado por los fósiles con su propia interpretación. La primera y más común teoría culpaba a la naturaleza. Muchos científicos argumentaban que la era glacial fue simplemente demasiado dura para que los neandertales sobrevivieran. Imaginaban vientos helados glaciares en movimiento y zonas de caza deshabitadas que los exterminaron. Sonaba convincente, y durante décadas, los libros de texto los describieron como víctimas de un mundo que se había vuelto demasiado frío para vivir en él. Pero investigaciones posteriores comenzaron a cuestionar esa idea. Las excavaciones demostraron que los neandertales habían sobrevivido a períodos aún más fríos con anterioridad. Dentro de sus cuevas, los científicos hallaron pruebas claras de fogatas, huesos de animales quemados y herramientas para despiezar carne. Estos descubrimientos demostraron que podían cazar, hacer fuego y sobrevivir a largos inviernos. El frío por sí solo no pudo haberlos destruido. A finales del siglo XIX, se impuso una versión más violenta. Algunos investigadores comenzaron a argumentar que los primeros humanos modernos, Homo sapiens, habían exterminado a los neandertales. Era una idea que reflejaba la mentalidad de la época, una historia de superioridad y conquista, que evocaba la visión colonial del mundo. Supuestamente, la especie avanzada había destruido a la primitiva. Para el público tenía sentido, pero las pruebas se negaban a corroborarla. Las excavaciones no revelaron fosas comunes, ni heridas de batalla, ni señales de violencia generalizada. En algunas regiones ambas especies parecen haber convivido durante generaciones. La teoría de la exterminación se desvaneció, pero no sin antes influir en la imaginación popular durante casi un siglo. La religión y el folclore también se sumaron al debate. Algunos historiadores eclesiásticos europeos afirmaron que los neandertales eran una rama primitiva de la humanidad aniquilada por el diluvio bíblico. Otros especulaban que eran descendientes de Caín, malditos y destruidos por desafiar la ley divina. En España, las leyendas locales hablaban de los hijos de la niebla, antiguos gigantes que fueron enterrados vivos por dioses enfurecidos tras robar el fuego del cielo. En las montañas del Cáucaso, los aldeanos contaban historias sobre seres salvajes y peludos que vivían en cuevas y desaparecían tras ofender a los espíritus del bosque. Informes etnográficos posteriores sugirieron que estos mitos podrían haber sido recuerdos populares de encuentros reales con neandertales miles de años antes. El siglo XX trajo consigo una forma de especulación más académica. Los antropólogos propusieron que los neandertales habían fracasado porque eran menos inteligentes o menos sociables que los humanos. Algunos afirmaban que no podían hablar, mientras que otros sostenían que carecían de la creatividad o la adaptabilidad necesarias para formar grandes grupos. Pero cada vez que se excavaba un nuevo yacimiento, estas suposiciones se desmoronaban. Los investigadores descubrieron pigmentos grabados y joyas. Estos hallazgos demostraron que los neandertales eran capaces de lenguaje, arte y planificación, cualidades que antes se creían exclusivas de nosotros. Para la década de 1970, la lista de explicaciones se había alargado, pero ninguna encajaba del todo. El clima, la guerra, el castigo divino y la inferioridad de cada idea resolvía una pieza del rompecabezas, pero dejaba otra sin resolver. Su desaparición había sido demasiado generalizada, demasiado sincronizada y demasiado perfecta como para encajar en una sola historia. La frustración creció entre los científicos que se habían quedado sin respuestas. Los huesos habían revelado cómo vivían los neandertales, pero no por qué habían desaparecido. Tras un siglo de especulaciones, una conclusión comenzó a afianzarse.
Las conjeturas habían llegado a la sal o si me siete virimena. La verdad no provendría de mitos, opiniones ni comparaciones. Estaba enterrada más profundamente de lo que cualquier excavación podía alcanzar, oculta dentro de los propios fósiles, a la espera de una evidencia que nadie en el siglo XIX o principios del XX podía imaginar. Los huesos que no hablaban. Durante más de un siglo, los huesos de Neandertal permanecieron cuidadosamente guardados en los cajones de los museos. Etiquetados pero silenciosos, los investigadores habían cartografiado sus cráneos, medido sus herramientas e incluso reconstruido sus rostros. Sin embargo, todos esos esfuerzos condujeron a la misma conclusión: los mayores secretos estaban ocultos dentro de los propios huesos. Según los primeros informes, muchos científicos sospechaban que la respuesta a su desaparición se encontraba a nivel molecular, pero simplemente no existían las herramientas para descubrirla. En la década de 1980, algunos genetistas audaces intentaron superar esa barrera. Intentaron extraer ADN de los fósiles antiguos, con la esperanza de que aún quedaran rastros químicos de la vida neandertal. Todos los intentos fracasaron. Las muestras estaban demasiado degradadas y contaminadas. El ADN humano moderno, presente en la piel o el aliento de los propios científicos, se mezcló con las muestras, anulando los frágiles rastros que intentaban aislar. Para cuando llegaron los resultados, era imposible distinguir qué fragmentos eran neandertales y cuáles modernos. Algunos laboratorios abandonaron el intento por completo, considerándolo una empresa inútil. El desafío iba más allá de la contaminación. El ADN antiguo es frágil. Comienza a degradarse poco después de la muerte, y el calor, la humedad y las bacterias aceleran ese proceso. Cuando los científicos examinaron los fósiles, solo quedaban unos pocos fragmentos microscópicos, la mayoría de los cuales pertenecían a microbios que habían vivido dentro de los huesos durante miles de años. Menos del 1% de lo que quedaba era ADN neandertal auténtico. Incluso cuando se recuperaban pequeños fragmentos, las máquinas de secuenciación de la época no podían leerlos. Requerían cadenas largas y completas, no los fragmentos rotos que el paso del tiempo había dejado. La frustración creció en todo el campo. Muchos expertos declararon que el ADN antiguo no podía sobrevivir más de 10.000 años. Algunos acusaron a otros de perseguir fantasías. Parecía que la historia molecular de los neandertales quedaría enterrada para siempre. Pero a principios de la década de 2000, un pequeño equipo en Alemania se negó a darse por vencido. Bajo el liderazgo del científico sueco Svante Pääbo, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva construyó un nuevo tipo de laboratorio, el código oculto bajo el polvo. Cuando los científicos finalmente lograron extraer ADN neandertal, el logro no fue fácil ni rápido. Fue el resultado de años de trabajo realizados en uno de los entornos más estériles de la Tierra. En Leipzig, Alemania, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Svante Pääbo y su equipo construyeron laboratorios sellados con una hermeticidad comparable a la de las salas de un hospital. Según los informes, cada centímetro de la sala estaba diseñado para impedir la contaminación moderna. El aire se filtraba, las paredes se esterilizaban y los científicos entraban con trajes protectores completos, mascarillas y guantes. Incluso un solo cabello humano podía destruir una muestra. El equipo trataba cada fragmento de hueso como si fuera una reliquia invaluable, porque en realidad lo era. Dentro de este laboratorio, el trabajo seguía un ritmo estricto y delicado. Los investigadores extrajeron cuidadosamente pequeños fragmentos de fósiles de neandertales y los molieron hasta convertirlos en un polvo fino. Este polvo se mezcló con enzimas que disolvieron los minerales, liberando así cualquier rastro de material genético que aún sobreviviera.
Cada paso debía realizarse con extrema precaución. El objetivo era aislar las pocas hebras restantes de ADN neandertal auténtico de las capas de ADN bacteriano y fúngico que se habían acumulado ya a lo largo de miles de años. Una vez purificadas las muestras, se introdujeron en máquinas de secuenciación de alto rendimiento. Estos dispositivos podían leer miles de millones de fragmentos cortos de ADN y convertirlos en datos digitales. Cada fragmento contenía solo unas pocas letras de código genético, pero al combinarse, formaban un enorme rompecabezas que debía resolverse en una computadora. Al principio, los archivos sin procesar parecían un completo desorden. Millones de secuencias aleatorias, sin ningún patrón claro. El desafío no consistía solo en recopilar los datos, sino en reconstruir el genoma original a partir de esos fragmentos rotos. Para ello, los científicos utilizaron software avanzado de reconstrucción genómica, similar a programas como MegaHit y BIAMEM, diseñados específicamente para el análisis de ADN antiguo. Estos sistemas compararon cada fragmento con genomas de referencia y buscaron secuencias superpuestas alineándolas en el orden correcto. A diferencia de las herramientas antiguas que requerían largas cadenas de ADN intactas, este nuevo software podía procesar miles de millones de fragmentos cortos y dañados a la vez e identificar a qué parte pertenecía cada uno. Funcionaba como un arqueólogo digital, reconstruyendo un libro destrozado que había permanecido enterrado durante 40.000 años. Según los miembros del equipo de investigación, la primera vez que los datos comenzaron a formar patrones reconocibles, el laboratorio quedó en completo silencio. Estaban presenciando algo que ningún ser humano había visto antes, una secuencia legible de ADN neandertal. Era la prueba de que el material genético podía sobrevivir durante decenas de miles de años si se conservaba en las condiciones adecuadas. Durante los meses siguientes, el equipo perfeccionó los datos, revisó cada letra y los comparó con genomas humanos modernos. Entonces, en 2010, llegó el momento. En una brillante pantalla de ordenador, apareció el primer genoma completo del neandertal. Un mapa completo de su código genético escrito en miles de millones de letras moleculares. Fue uno de los mayores avances en la historia de la ciencia. Por primera vez, la humanidad pudo leer el registro biológico de otra especie humana. Al comparar los datos con los de los humanos modernos, los investigadores descubrieron rastros de ADN neandertal en personas vivas. Casi todas las personas fuera de África portaban un pequeño porcentaje de genes neandertales. Esto significaba que en algún momento de la prehistoria humanos y neandertales se habían encontrado y reproducido. El descubrimiento desmintió la antigua idea de que una especie simplemente había reemplazado a la otra. En cambio, demostró que parte de ellas había sobrevivido dentro de nosotros. Este avance transformó el campo de estudio. Los científicos finalmente pudieron leer con precisión el ADN auténtico de los neandertales y compararlo con el nuestro a gran escala. Una vez depurados y alineados los datos, comenzaron a reconstruir la primera imagen completa a partir de los fragmentos. Y al unir esas piezas surgieron patrones, familias en la piedra. Una vez que se completaron los datos del genoma, comenzó a aparecer un nuevo tipo de información, no solo sobre la supervivencia, sino también sobre las relaciones. A partir de varias cuevas donde los huesos se conservaron en buen estado, los científicos pudieron comparar el ADN e identificar qué individuos estaban emparentados entre sí. Podían determinar quién pertenecía a la misma familia, quién provenía de una región diferente y cómo se desplazaban las personas entre pequeños grupos. Este mapa genético les permitió estimar cuántos neandertales solían vivir juntos y cómo se formaban sus comunidades. Los resultados más claros y detallados se obtuvieron de las montañas Altai de Siberia,
una de las regiones más frías y remotas habitadas por neandertales. En una cueva conocida como Chagirskaya, los investigadores secuenciaron el ADN de varios huesos enterrados muy cerca unos de otros. Lo que descubrieron fue extraordinario. Los datos genéticos revelaron un grupo familiar completo: un padre, su hija adolescente y sus parientes cercanos, tíos, primos, e incluso posiblemente abuelos, todos viviendo juntos en un mismo campamento. Era la primera vez en la historia de la humanidad que los científicos podían observar la estructura familiar de una especie extinta directamente en su ADN. Según el equipo de investigación, los hallazgos confirmaron que los neandertales no vivían como individuos solitarios y dispersos, sino como comunidades muy unidas por lazos de parentesco. El estudio fue más allá. El ADN femenino reveló que las mujeres a menudo provenían de diferentes regiones, lo que sugiere que se desplazaban entre grupos como parte de intercambios reproductivos. Los hombres, en cambio, tendían a permanecer en sus territorios de origen durante toda su vida. Este patrón de movilidad sugería un orden social diseñado para evitar la endogamia y mantener la cooperación entre campamentos vecinos. Las reconstrucciones de población basadas en los datos indicaron que un grupo típico rara vez superaba los 50 individuos. La vida era comunitaria, pero pequeña. Probablemente todos se conocían, y la supervivencia dependía de la unidad. Las evidencias arqueológicas respaldaban esta imagen. Algunos enterramientos contenían pigmentos ocres y ornamentos sencillos, lo que sugería rituales compartidos y un pensamiento simbólico. No se trataba de las bestias irracionales que se describían en los antiguos libros de texto. Cuidaban a sus enfermos, enterraban a sus muertos con esmero, y posiblemente creían en algo más allá de la vida. Según varios informes, el análisis de sus dientes y huesos reveló una dieta que variaba con las estaciones, lo que demuestra planificación y cooperación en la recolección de alimentos. La presencia de individuos jóvenes y ancianos en las mismas capas sugiere que las familias permanecieron juntas hasta el final. Esta nueva comprensión transformó por completo la imagen de los neandertales. Ya no se les veía como marginados primitivos de la evolución, sino como seres sociales humanos con familias, emociones y cultura. Pero tras esa aparente calidez, algo más oscuro ya se gestaba. El ADN, que revelaba su compasión, también contenía rastros de lo que acabaría con ellos. Un secreto oculto en su ADN. Cuando el primer genoma completo del neandertal apareció en las pantallas de laboratorio, los científicos esperaban respuestas sobre su biología, no sobre su muerte. Pero a medida que se iban revelando los datos, se descubrió algo mucho más profundo. El misterio de la desaparición de los neandertales no se reflejaba en las cicatrices de las batallas, ni en las aldeas incendiadas, sino en su ADN. La secuenciación reveló algo sorprendente. Al analizar los genomas neandertales, los científicos encontraron largas secciones repetidas de ADN idéntico. En genética, esto constituye una clara señal de alerta. Esto significaba que los mismos genes se copiaban una y otra vez, prueba de que parientes cercanos habían tenido hijos entre sí durante generaciones. La población se había reducido demasiado para que la variación genética sobreviviera. En el pasado, los neandertales habían vivido en grandes redes interconectadas que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Pero hacia el final, esas conexiones se rompieron. La especie se dispersó en pequeñas familias aisladas, a veces de no más de 20 o 30 individuos que vivían en cuevas separadas por enormes distancias. Con cada generación, su acervo genético se reducía. Los hijos heredaban el mismo ADN, limitado una y otra vez. Con el tiempo, esto los hizo más vulnerables a enfermedades, defectos de nacimiento y cambios ambientales. La especie aún sobrevivía, pero genéticamente se estaba quedando sin recursos. Esa fragilidad se hizo evidente en todos los lugares donde se analizaron los genomas.
En las montañas de Altai en España y en todo Asia Occidental, el patrón fue el mismo. El ADN neandertal de cada yacimiento parecía casi idéntico, como si toda la especie se hubiera reducido a un solo hilo. Los genetistas del Instituto Max Planck lo describieron como un colapso escrito en código. Los neandertales no fueron aniquilados por un solo evento. Se fueron erosionando lentamente desde dentro. A medida que aumentaban los datos, la historia se volvía más compleja. Hace aproximadamente entre 60.000 y 45.000 años, los primeros humanos comenzaron a adentrarse en los territorios neandertales. No se encontraron como conquistadores, sino como vecinos. El ADN demostró que convivieron e incluso formaron familias. Durante años, los arqueólogos debatieron si el contacto implicaba conflicto. Los genomas dieron la primera respuesta clara: implicaba cercanía. Pero esa cercanía tenía un precio. Los humanos modernos tenían poblaciones más grandes y redes más extensas, que se extendieron por todos los continentes. Cada contacto entre ellos y las pequeñas bandas neandertales trajo consigo una avalancha de nuevos genes a la línea humana, pero casi ninguno a cambio. El intercambio genético fue unilateral. Los humanos absorbieron fragmentos de ADN neandertal, pero los neandertales no recibieron prácticamente nada a cambio, sin nuevos genes que fortalecieran su diversidad. Su número se mantuvo precario mientras los humanos se expandían. Ese desequilibrio bastó para inclinar la balanza del futuro. Las poblaciones pequeñas no pueden permitirse errores. Una mala temporada de caza, un invierno crudo o unas pocas muertes durante el parto podrían destruir un linaje. El ADN reveló precisamente eso. En múltiples genomas, los científicos hallaron evidencia de árboles genealógicos cada vez más reducidos. Generaciones que repetían las mismas debilidades heredadas y grupos enteros que desaparecían sin dejar descendencia. En pocas palabras, los neandertales se estaban quedando sin población. Entonces los científicos descubrieron algo aún más extraño. Dentro del ADN neandertal se encontraron fragmentos de virus, antiguos restos genéticos de infecciones pasadas. Los mismos rastros virales aparecieron en el ADN de los primeros humanos, lo que sugiere que un patógeno se transmitió entre ambas especies. Algunos investigadores creen que la enfermedad se propagó más rápidamente entre los grupos neandertales más pequeños, diezmando a las familias que no tenían inmunidad, mientras que los humanos sobrevivieron. Lo que se desprendió de la evidencia genética no fue una historia de guerra o debilidad, sino de asfixia lenta, una trampa biológica que se fue estrechando a lo largo de miles de años. Los neandertales perduraron más que cualquier civilización humana, pero su mundo se basaba en números frágiles. Cada generación perdía más fuerza genética hasta que no quedó nada que transmitir. Para cuando los últimos campos de concentración quedaron en silencio, los neandertales ya formaban parte de nosotros. Su ADN se había fusionado con el nuestro, perviviendo como fragmentos en el genoma humano moderno. Fue a la vez un final y una herencia. El testimonio de una especie que desapareció por conexión, no por conflicto. La revelación final fue tan trágica como aleccionadora. Los neandertales no se extinguieron por ser simples o débiles. Desaparecieron por ser pocos. Su desaparición no fue un hecho aislado, sino una lenta cuenta regresiva genética que nadie pudo detener. Y al final el mismo ADN que los extinguió aseguró que nunca desaparecerían por completo. El legado en nuestras células. Cuando los últimos asentamientos de neandertales desaparecieron del mapa, su historia no terminó. Su ADN se transmitió entre las crecientes poblaciones humanas de Eurasia. Los estudios genéticos muestran que la mayoría de las personas fuera de África portan una pequeña proporción de ascendencia neandertal, generalmente entre el 1 y el 2%.
Esta fracción puede parecer insignificante, pero está presente. Influye en cómo nuestro cuerpo responde al mundo. Los investigadores han identificado variantes neandertales que ayudan a nuestra piel y sistema inmunológico a reconocer las amenazas. Algunos estudios indican que estas variantes refuerzan las defensas contra ciertos virus. Otros trabajos vinculan diferentes segmentos neandertales con un mayor riesgo de alergias, problemas de coagulación sanguínea o reacciones respiratorias graves. Según varios genetistas, esta herencia mixta concuerda con la historia que conocemos hoy. El contacto entre ambas especies trajo consigo defensas útiles y costos ocultos. El impacto médico perdura hasta nuestros días. Durante brotes virales recientes, equipos compararon genomas de pacientes y encontraron grupos de ADN neandertal entre personas con fuertes respuestas inflamatorias. Algunos grupos creen que estos patrones apuntan a sistemas inmunitarios antiguos que alguna vez fueron útiles en entornos de la era glacial, pero que pueden reaccionar de forma exagerada en entornos modernos. La misma herencia que protegió a nuestros antepasados en valles fríos puede contribuir a una inflamación peligrosa en ciudades superpobladas. Estas son correlaciones, no veredictos definitivos, pero demuestran cómo el pasado aún influye en nuestra salud. Lo cual nos plantea una pregunta difícil ahora. Si una especie humana tan resistente como los neandertales pudo desaparecer por el contacto con otras especies y su escaso número, ¿qué revela esto sobre la fragilidad de nuestro propio futuro? Ahora te toca a ti. Deberíamos considerar este ADN compartido principalmente como un don que ayudó a los humanos a adaptarse, o como una advertencia de que las mismas conexiones que nos salvan también pueden perjudicarnos. Cuéntame qué opinas en los comentarios y comparte qué parte del legado neandertal crees que deberíamos estudiar primero. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.